Ya que entramos en el área geopolítica, nos preguntamos qué papel cumple la OTAN en un mundo cada vez más multipolar. Revisemos. Hoy la OTAN no es otra cosa que el brazo armado del imperialismo, cuya hegemonía sigue estando en manos de Estados Unidos y en menor medida de sus aliados europeos. Ante un mundo cada vez más multipolar con potencias emergentes como China y Rusia, la OTAN es utilizada por la Casa Blanca como una amenaza contra el multilateralismo. Un ejemplo de ello son los conocidos ensayos militares que la Alianza Transatlántica realiza en Polonia y Rumanía. Expertos señalan que estos ensayos son parte de una ofensiva de amenazas contra el gobierno de Vladimir Putin. Otro ejemplo de la OTAN como instrumento de dominación es el ingreso de Colombia a ese bloque como socio global. Es el primer país de América Latina con ese estatus, y su asociación la convierte en una clara amenaza para la vecina Venezuela. Ser socio global significa que profundizará sus vínculos en materia de desminado, ciberdefensa y formación militar. El primer acercamiento entre Colombia y la OTAN fue en 2013, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y culminó con el acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos. La OTAN también ha sido utilizada para diezmar países no alineados a las políticas de la Casa Blanca. Estados Unidos y Francia usaron la Alianza Transatlántica en el norte de África con esos fines. Durante la invasión a Libia en 2011, bajo supuestas razones humanitarias, bombardeó la principal instalación de agua potable que abastecía al 70% de la población libia, lo cual trajo gravísimas consecuencias humanitarias. Actualmente la OTAN, además de su capacidad militar por tierra, aire y agua, ha señalado que responderá si uno de sus miembros es atacado mediante guerras híbridas. Así lo aseguró su secretario general Jens Stoltenberg. Con ello queda claro a qué intereses responde la organización, pues es el imperialismo el que suele usar las también conocidas como guerras de cuarta generación. Aquí una pequeña corrección. Uribe en 2013 ya no gobernaba Colombia. Vamos entonces a entrar en el análisis. En esta parte de la jugada crítica nos acompaña desde España también Juan Luis González Pérez. Juan Luis, le doy la bienvenida a nuestra jugada crítica. Vamos a mirar entonces a la OTAN ya con un enfoque más geopolítico, y para hablar de la geopolítica de la OTAN es necesario referirse a esos socios globales que forman parte de su nómina más allá del Atlántico Norte. ¿Qué repercusión tendría esto? Bueno, es curioso como la OTAN, que es una organización nacida justamente para operar en el Atlántico Norte de Europa y Estados Unidos, cada vez parece que se está intentando extender más por el mundo para seguir controlando los recursos naturales, los recursos estratégicos de todo el planeta, ¿no? Ahora se inventan como enemigo a China, que está muy lejos de la frontera del Atlántico Norte, y bueno, deciden incorporar al régimen colombiano, uno de los regímenes más execrables del mundo, como aliados o como socios estratégicos, para tenerlo de lanzadera contra el bolivarianismo en la región y contra aquellos países que están luchando para mantener su soberanía al margen de los designios de Norteamérica, ¿no? Ya lo estamos viendo como Estados Unidos se está ofreciendo en estos días por boca de sus líderes para intentar controlar esas revueltas que están sucediéndose en varios países latinoamericanos, que están poniendo un poco en solfa el capitalismo salvaje, el liberalismo que está trayendo las políticas norteamericanas, y que están intentando evitar que se conviertan en regímenes o en gobiernos populares que pongan los recursos naturales de la región al servicio de sus propios pueblos y no al de su vecino del norte, ¿no? Ajá, pero ¿cómo entender esto que nos está explicando Juan Luis cuando la OTAN dice que su principio fundacional es defensivo y no ofensivo? Bueno, eso es algo que jamás ha sido así, simplemente ha sido pues, parte de su propaganda. No sé a qué se le había perdido, por ejemplo, a la OTAN en Libia, o qué se le había perdido a la OTAN en Yugoslavia o en Somalia. La OTAN es una organización absolutamente
bélica, totalmente ofensiva, que yo me atrevería incluso a llamarla como terrorista, ¿no? Puede ser el mayor grupo terrorista del mundo, organizado para apropiarse de los recursos naturales de todo el planeta. Jamás ha sido una organización defensiva, y bueno, hay múltiples pruebas que nos lo afirman sin ningún tipo de duda, ¿no? Ha tocado ahí un punto medular, Juan Luis, al que también le quiero dedicar un par de minutos en nuestro análisis en la jugada crítica: la lucha contra el terrorismo. Pero estamos hablando de que la OTAN posee miembros líderes, cuando mencionamos, por ejemplo, Estados Unidos, que ha sido catalogado a nivel mundial como el creador de un grupo terrorista de la talla del autodenominado Estado Islámico. Y ahora dicen que una de las razones por las que debe permanecer vigente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a pesar de que ya fue deshecho el Pacto de Varsovia, es la lucha contra grupos extremistas como el autodenominado ISIS o Estado Islámico. ¿Cómo comprender esta nueva contradicción? Claro, forma parte de lo que yo llamaba hace un momento la propaganda, ¿no?, de la OTAN, que es otro de los lugares en los que se desarrolla la guerra, ¿no?, contra los países libres del mundo, la guerra mediática, ¿no? Es obvio que la OTAN, para justificar su propia existencia, necesita tirar de enemigos, y una vez que la Unión Soviética desaparece, se desintegra, pues durante un tiempo Rusia no ha sido enemigo, porque prácticamente ha estado plegada a los designios de Estados Unidos y de Europa. Cuando Rusia empieza a levantar cabeza y a tomar protagonismo en el orden internacional, pues Rusia se convierte en enemigo. Ahora parece que eso no era suficiente. Nos inventamos el enemigo yihadista, como has dicho, alimentado por Estados Unidos, y bueno, y ahora, aunque sea muy lejos de la frontera del Atlántico Norte, nos inventamos a otro enemigo, que es el caso de China, o la asociación de China con Estados Unidos. Pero lo que es obvio es que cualquier persona medianamente bien informada sabe que los países de la OTAN, o el líder de la OTAN, como es Estados Unidos, ha sido quien ha creado no solamente el Estado Islámico, sino también otra serie de grupos yihadistas a nivel internacional, como Al-Qaeda, ¿no?, por ejemplo, y que lo ha estado llevando como piezas, como mercenarios, a multitud de guerras, no solamente en Afganistán, donde nace en ese momento nace Al-Qaeda, ni siquiera en Siria, donde ha sido mucho más protagónico el Estado Islámico, pero también podemos hablar de Mali, donde la excusa para invadir Mali era que la presencia de miembros de grupos terroristas yihadistas, que también habían sido movilizados por países de la OTAN para justificar esa invasión, que lo que perseguía era quedarse con la riqueza del país, y que el presidente que estaba en ese momento pues no pidió esa invasión internacional, fue directamente eliminado fundamentalmente por Francia, y pidió que la OTAN, ante una supuesta amenaza terrorista, pues que invadieran el país. Y cuando van a atacar ese país, los miembros estos de grupos yihadistas prácticamente habían desaparecido todos, pero sin embargo la OTAN sigue presente en un país como Mali, ¿no? Esa es la estrategia. Los grupos yihadistas no son un enemigo de la OTAN, son parte de la estructura, vamos a llamarle militar, de la OTAN. Tiene Estados Unidos sobre estos grupos terroristas que convenientemente, cada vez que lo necesitan, sacan debajo de su manga la presunta muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, el dirigente de ISIS. Juan Luis, quiero también reflexionar con usted sobre un tema que ha sido reflejado, en dependencia de la orientación editorial de cada medio, ya como una nota de farándula, ya como una nota que nos habla de las fisuras que hay al interior de la OTAN. Y son esos dimes y diretes que se han filtrado de, por ejemplo, Justin Trudeau respecto a Donald Trump, el propio Macron adoptando una postura diametralmente enfrentada a la del presidente de Estados Unidos. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Están realmente unidos los miembros de esta alianza transatlántica, o esas fisuras son más profundas de lo que realmente observamos? ¿Será que solamente estamos viendo la punta de un iceberg mucho más profundo?
Yo creo que esto lo que demuestra, estos desencuentros demuestran que esta cumbre ha sido un fracaso sin paliativo y que la OTAN se encuentra en un callejón sin salida y yo creo que en picado hacia una futura desaparición. Hay muchos analistas que, como decía, dependiendo de la orientación, van diciendo que la cumbre ha sido discreta para lo que se esperaba de un aniversario importante, pero lo cierto es que las diferencias internas han salido a flote, pero es que se han hecho públicas, ¿no? Además, ni siquiera se ha mantenido esa forma diplomática, ¿no? Como vimos como Trudeau, Macron se estaban riendo en su cara de Donald Trump, ¿no? Donald Trump se ha marchado enfadado, dando un portazo de Londres, y eso que intentó, parece ser, eso, morderse un poco la lengua y venía dispuesto un poco a bajar el tono de sus críticas en el tema económico para no irritar mucho a sus socios. Yo creo que la OTAN ha envejecido muy mal y que estamos viendo cómo se va acercando el fin de esa OTAN. La OTAN, como dijo Trump, yo creo que lo dijo bien, estaba obsoleta, como dijo en la campaña electoral, y también tenía razón Macron cuando dijo que estaba en muerte cerebral. La OTAN está totalmente, permíteme la expresión, desnortada. No sabe a dónde acudir ni sabe cómo justificar su propia existencia, y la división interna es muy fuerte. Incluso la división entre los socios europeos también es muy fuerte y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, no se ha llegado a ningún tipo de... Bueno, el comunicado final no deja de ser unos cuantos lugares comunes, y creo que lo están evidenciando que efectivamente los desencuentros de la OTAN van a llevar a una ruptura a corto o a medio plazo. Estamos asistiendo entonces a otra de las tantas contradicciones, porque cuando leemos la declaración de Londres dice que la OTAN tendrá vida por generaciones, porque todavía hay peligros en el mundo de los cuales hay que resguardarse. ¿Para cuándo estaríamos asistiendo, Juan Luis, a los funerales de la OTAN? Bueno, creo que es bastante difícil de prever, pero creo que sí estamos en un camino importante. Europa está despertando. La brecha, o sea, el vínculo transatlántico ese de que siempre se habla, se ha convertido en una brecha transatlántica, y creo que no es incluso ni siquiera coyuntural, ¿no? Por el hecho de que Donald Trump esté gobernando ahora y tenga esa forma tan impredecible y tan poco diplomática, que se haya alejado de Europa. Esto es mucho más profundo. Creo que Europa se está dando cuenta de que primero no tiene por qué basar su defensa en solamente en la fuerza de las armas, sino también en su diplomacia. Europa está condenada por geografía o por historia a entenderse con Rusia. Rusia no puede ser ni debe ser nunca un enemigo de la OTAN, y realmente la OTAN lo que está haciendo, o Estados Unidos lo que pretende es separar, poner una línea en medio de Europa y crear artificialmente un enemigo para así tener un poco bajo la bota, Estados Unidos tener bajo la bota a Europa. Europa, cuando despierte y vea que puede defenderse de otra manera fuera de la OTAN, ya han dado los primeros pasos, no solamente pasos a nivel de declaraciones, sino de intenciones, sino que ya están dando algunos primeros y tímidos pasos hacia una defensa colectiva. Creo que en ese momento se va a dar cuenta de que la OTAN es innecesaria y que realmente está creando más problemas de lo que está solucionando. Como siempre, le quedo muy agradecido, Juan Luis, por su presencia en la jugada crítica de Telesur, de manera general en nuestro canal informativo. Hasta muy pronto.